Dominicana, muy buenos días. Aquí estamos iniciando esta semana con señores, el mundo anda patas arriba. Aquí también, indiscutiblemente, a pesar de que nosotros tenemos muchos problemas, hay gente que dice, bueno, pero estamos dando vueltas frente al caso Yexet, frente a los últimos acontecimientos, mientras el país también en otras áreas anda vuelto loco y sin idea. Es verdad que nosotros tenemos muchos problemas, el crecimiento no se proyecta igual, tenemos temas serio en el sector eléctrico. Mañana les voy a contar y les invito a que lean hoy el periódico Panorama Impreso, donde una servidora, bueno, pues también hace un intento de trabajos de fondo, y esta semana vengo justamente con el tema eléctrico y con unas cuentas que no le cuadran a Celso Marrancini dentro de las concienzudas mentiras que a veces dicen para un poco tratar e intentar convencernos de que el sector se está manejando con la celeridad o con la posibilidad de solucionar un problema que arrastramos desde hace tanto tiempo y del que en muchas ocasiones yo he dicho que nosotros los ciudadanos, los mortales, los ninguneados, los que pagamos sí o sí, aunque nos quieran hacer creer que la crisis del sector es porque no pagamos, mentira. Bueno, pues nosotros normalmente solo sentimos el impacto de las altas facturaciones, de los apagones que no nos dejan vivir, pero el problema es mucho más profundo que eso. Es como si encima, en las alturas de los que tienen que decidir las políticas del sector eléctrico, se semejaran una especie de tinglado mafioso para traficar en una crisis para que no se solucione, porque de eso ellos sacan muchos beneficios. Y el actual incumbente del sector eléctrico, el mandamás, que se llama Celso Marrancini, bueno, pues históricamente ha gravitado de gobierno en gobierno, y cada vez que lo ha hecho, señores, nosotros nos hemos colocado en las peores situaciones, en las peores condiciones respecto al sector eléctrico. Mañana voy justamente a dedicar mi transmisión a tratar lo que traté ya en el periódico Panorama Impreso, que les invito a que lo busquen. También pueden buscarlo pueden buscarlo de manera digital, creo que ya está ahí, sobre las pifias, las mentiras y los 192 años que se necesitarían para cumplir con algo que ha dicho Celso Marrancini y que tiene que ver con el déficit financiero que, según él, lo colocaría de aquí al 2028 en 500 millones de dólares. Está ahora en 1.800 millones de dólares. Sin embargo, con el comportamiento que se ha estado produciendo en el sector, las cifras mismas oficiales que han servido desde el sector, bueno, pues nos dan cuenta que al paso que van, con un simple cálculo matemático, Celso Marrancini, para cumplir con esa mentira, tendría que tomarse 192 años, o sea, para bajar el déficit financiero de 1.800 millones de dólares a 500 millones de dólares, que es lo que ha dicho, necesitaría 192 años. Y ustedes piensan que este señor tiene laxitudes, ¿sí? Tiene falencias para poder hacer un cálculo matemático que mortales como uno puede hacer y demostrarle que simplemente está mintiendo. Ese es un tema. Pero también tenemos el tema del Yexet. Vimos lo que estaba ocurriendo con el Ministerio Público. La pregunta ahora que nos hacemos, si tenemos que tener paciencia, si hubo negligencia, pero todo parece que está duro y curvero el Ministerio Público respecto a los hermanos Espaillat. Pidieron prisión preventiva para el señor Espaillat, domiciliaria para la hermana. Y por supuesto, debemos recordar que las medidas de coerción procuran que los acusados no desaparezcan o no interfieran con las investigaciones en lo que llega el momento de un eventual juicio. Aquí aparenta que no desaparecerían los hermanos Espaillat, aunque por lo que ha puesto a circular el Ministerio Público, parece que sí habría interferencia respecto a las investigaciones. La audiencia la movieron para el próximo miércoles, se comenzó a conocer en el día de ayer.
los están acusando de homicidio involuntario por responsabilidad y negligencia, y para llegar a esa conclusión la Procuraduría reconstruyó una historia de años que tiene mucho que ver con esa lógica de los dominicanos, con el deje eso así, y por supuesto con los avisos que entraron por un oído salieron por otro, pero aquí yo creo que también tenemos que hacer condenas por todos lados, porque si bien es cierto que esta gente parece que actuaron con algún nivel de negligencia, el Estado y sus instituciones hizo lo propio. Por eso de lo que estamos hablando del deje eso así. Si queremos resarcir es imposible, porque no hay manera de devolverle la tranquilidad a las familias de esos 236 muertos, que no son solo la víctima, hay demasiadas víctimas colaterales como los huérfanos, como el país completo que terminó impactado. Pero yo creo que la reflexión tiene que venir por todas las vías. De todas maneras, a más de ese juicio de valor que estoy haciendo, yo me quiero suscribir a lo que dice el expediente, que es bastante largo, tiene 133 pruebas, y lo más importante, según la cronología que yo creo que tenemos que ver, el señor se remonta a 2014. Estoy diciendo lo que dice el documento del Ministerio Público, que fue el que se sometió para conocer la medida de coerción, que por cierto se pospuso para el miércoles, porque los abogados de la defensa dicen que ellos necesitan ver, establecer, ordenar su defensa a partir de esto, y que eso no le había llegado a tiempo. Pero en fin, esto parece y aparenta que va a ser un proceso bastante largo. Lo que sí dice el documento del Ministerio Público es que en el 2014 se había contratado un ingeniero para empezar a resolver un tema que viene de viejo con el techo y que parece que ya venía con muchos problemas. Solo se pudieron hacer los trabajos preliminares por las razones que sea. El asunto es que ese trabajo en reparación quedó a medio talle. Entonces en el 2005 se mandó a ampliar, según la tarima, ¿no?, del YECSEC, por órdenes del señor Antonio Payat, dice el Ministerio Público, y en ese proceso le quitaron una columna estructural que era muy clave. Dice el ingeniero que cuando llegó a trabajar ya habían quitado esa columna, y todo eso se hizo sin los estudios técnicos correspondientes. Entonces, de ahí en adelante, pues la discoteca siguió funcionando sin permisos de uso de suelos válidos y con la autorización de los bomberos ya vencida. El tema del uso de suelo es que, como ahí existía otro tipo de negocio, la alcaldía tenía que intervenir y tenía que hacer una desafectación del uso de suelo para que se creen las condiciones si se iba a establecer otra estructura y otro tipo de negocio. Aunque eso parezca como cosas que se pueden dejar pasar, ya ustedes ven que sí es importante por lo que acaba de ocurrir. 2015, 2022, se fue acumulando peso en el techo, 6 aires de hasta 20 toneladas, casetas, tinacos, transformadores y todos los equipos de los que se ha hablado. Nunca se hizo un estudio técnico de carga. Dice el expediente con el que se conoce la medida de coerción, y ya 2024, 2025, bueno, pues ya sabemos, las reparaciones constantes sobre la marcha para aguantar un chin más, todo sin la supervisión profesional, y eso lo había dicho de manera en la entrevista con Edith Feble el propio Antonio Espaillat. Entonces, ahí que si aplicación de cemento a las grecas, a las grietas, que si se usaban zabaletas para sellar goteros, parches que parece que no estaban resolviendo el problema, lona asfáltica en el techo para que el agua no se filtrara, en fin, todo eso se hacía, y lo hacía el encargado de mantenimiento de ese establecimiento. Y ya el 5 de abril, 3 días antes de la desgracia, en otro evento cayeron pedazos de plafones, y ahí es donde entra a escena el empleado Gregory, el que habría cerrado el negocio y que se encargaba de las reservas, de los cobros, que se lo dice a Maribel y se lo dice a Antonio, los dos responsables. Ya el 7, un día antes, la víspera de la actividad, hicieron reparaciones de emergencia, drenaron agua, cambiaron plafones rotos, colocaron lonas de las azules entre el techo y los plafones para que el agua no cayera al salón principal. Aquí está, establecido en el expediente. Entonces ahí es donde el señor Gregory insistió, según dice el Ministerio Público, sobre las malas condiciones del techo. Le dijo a Antonio, le dijo a Maribel que estaban cayendo piedras, que habían contactado a una empresa que iba a revisar la estructura, que lo haría entonces la semana posterior, miércoles o jueves, y según el expediente,
le pidió incluso que cancelaran la fiesta y la señora Maribel lo que dijo, Antonio es el único que puede tomar una decisión así. Lo que dicen los ingenieros, eso está ahí establecido con un peritaje estructural, como cuando quitaron la columna, cómo se debilitó entonces de manera crítica, lo que pasó con las vigas principales que tenían deformaciones y estaban mal ancladas, cómo faltaban muros para que sirvieran de soporte y distribuyeran entonces las cargas, lo que pasaron con las filtraciones y el debilitamiento que produjo a las estructuras, pero también el sobrepeso crónico, las modificaciones estructurales que se hicieron a lo loco sin una supervisión técnica. El asunto es que ahora la acusación está basada en el artículo 319 del Código Penal, que dice que por imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos que se cometa homicidio involuntario, que es lo que se está esgrimiendo en este caso, causa involuntaria de él, sería castigado con una prisión correccional, óiganme, de 3 a 2 años y multa de 25 a 100 pesos. Sí, aunque usted pegue el grito al cielo, si te sorprende lo de la multa, señores, recuerda que nuestro Código Penal original es más viejo que Racá y que eso está dando vuelta desde hace 20 años ahí en el Congreso y que no hay forma de que eso pueda conocerse. Entonces, hay una nota aclaratoria que tiene que ver con aplicar los montos más actuales. Aquí no hay pena acumulativa tampoco, porque no está establecido en nuestro código. O sea, que ese máximo de 2 años de cárcel se aplica igual para una muerte como para las 236 que en este caso nos ocupan respecto a lo que pasó en el JECSEC. Y la condena civil, que tiene que ver con las compensaciones con dinero, no tiene nada que ver con este expediente. Esto es otra cosa. A Maribel parece que no le ayuda el hecho de que, según el expediente también, ella intentó presionar a Gregory para que no dijera nada sobre lo que venía pasando con el techo, porque eso le podía salir en 20 años de cárcel a Antonio Espaillat, y ahí se cumple la segunda parte, que tiene que ver con la obstrucción a las investigaciones para un posible caso de fondo. Yo ahí lo dejo. Y ustedes pueden acceder a los documentos del Ministerio Público y cada cual podrá sacar sus propias conclusiones, pero es algo que no podemos dejar de lado, porque eso, además de la responsabilidad por negligencia o por lo que usted quiera, que compromete evidentemente a los hermanos Espaillat, también compromete a lo puramente institucional en este fuñido país donde todo, el déjalo así, la indiferencia, la irresponsabilidad, la falta de seguimiento frente a todo eso, eso se tira en un zafacón como que nada ha pasado. Mañana hablamos sobre el tema eléctrico y también hablamos sobre lo que está ocurriendo en Irán, Israel y todo el proceso geopolítico, que más que un origen religioso, creo que es un origen geopolítico, pero de eso vamos a conversar mañana. Mientras tanto, quiero pedirles que le den like a esta transmisión y que la compartan, y agradecerle, como siempre, a la farmacia GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales, eso es permanente. Suscríbanse, los que no lo han hecho, ya ustedes saben. Mañana martes nos reencontramos en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras. Hasta mañana.